Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis Amén, hermanos. amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo, Amén. capítulo 5. Mateo capítulo 5. Amén. Vamos a continuar con este tema, hermano, que yo pienso que toda nuestra vida hemos leído esta bienaventuranza, Así es, Señor. Amén. pero hay que tener una revelación de qué es lo que significa esta bienaventuranza. Amén. Porque hoy día vamos a leer algo que si usted se lo cuenta a cualquier persona va a decir, pero ¿cómo? Vamos a ver. El tema para el día de hoy entonces, bienaventurados los que lloran. Mateo capítulo 5, versículo 4, le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Amén. Ese va a ser el tema del día de hoy. Así Un es, solo pasaje de la Biblia. Así que vamos ahora, Padre Santo, estamos delante de su presencia, es, Señor amado, amén, sí, mi Dios. agradeciéndole, Señor, por haber leído su palabra, Señor, Gloria a Dios, sí, agradeciéndole, Señor, por estas alabanzas, Señor, por las Sí, oraciones, Señor, Señor, amén. Sí, Padre. agradeciéndole por todo lo que usted hace por nosotros, Señor. Bendito sea, Nosotros Señor. reconocemos que somos sus hijos, Señor. Amén, gloria a Reconocemos Dios. que usted es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Así es, Señor. Jesucristo. Por lo tanto, le adoramos, glorificamos su nombre, Señor, Amén, sí, porque mi usted Dios. se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Gracias por todo, Padre, Gracias, por Jesús. perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros Amén, errores, Señor. Señor. Nosotros confiamos, Señor amado, en que usted, Señor, un día Así vertió es, su Señor. sangre por nuestras vidas, por nuestra salvación, por nuestras almas. Le agradecemos Señor, por ello, gracias, Señor amado. Señor. Y ahora, Señor, queremos que usted nos revele sus misterios ocultos, Amén, su palabra, sí, Señor. Señor. Para eso queremos que usted nos dirija, Padre Sí, Santo. Señor. Usted toma el Padre control de eterno. todo Sí, en el Señor. precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios le Gloria a Dios. bendiga. Amén, amén, amén. Gloria sea tu nombre. Amén. Dios le bendiga grandemente. Entonces, el tema para el día de hoy es bienaventurados los que lloran. Amén. Entonces, como le decía yo, si alguna persona incrédula lee esto, dirá, ¿cómo va a ser una persona que llora bienaventurada? Porque siempre la parte del llanto se toma como que o hay problemas o hay dificultades, Así es, algo amén. malo pasó. Así Entonces hay que entender a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero quisiera, antes de por así decirlo, entrar de lleno en esta bienaventuranza, quisiera llevarlos un poquito a la historia para que entendamos qué fue lo que ocurrió. Porque recordemos, hermanos, que había un pueblo que estaba esclavo, Sí, el amén. cual era Israel, ¿cierto? Y a ellos se les dio las leyes. Entonces vamos a empezar a comprender desde ahí por qué a ellos se les dio las leyes, porque después hay un traslape. Porque la ley de Moisés hay un traslape y después llega Jesucristo y algo acontece y todo eso está escrito en la palabra y hoy día vamos a descubrir muchas cosas, hermano, amén. Así es que si tienen lápiz, si tienen cuaderno, si quieren subrayar, va a ser bueno, hermano, porque, bueno, en todo caso va a estar ahí nuevamente el mensaje para que lo puedan volver a escuchar, porque son muchas citas las que vamos a leer el día de hoy. Ahí están partiendo a buscar sus lápiz los hermanos. Así que bueno, Dios les bendiga. Entonces quisiera comenzar, hermanos, enseñando lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel estaba como esclavos en el Egipto, ellos eran paganos, los egipcios eran paganos, ellos eran idólatras, hermanos, eran gente perversa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Estuvieron ahí por muchos años, hermanos, de esclavos. Entonces, ahí ellos aprendieron a mentir, aprendieron a robar, a adulterar, aprendieron a ser idólatras. Ahí aprendieron todo lo malo, hermano. Sí, amén. Amén. Entonces Dios les envió un profeta libertador y mientras ellos iban, hermano, marchando hacia la libertad, hermano, cuando ellos salieron de Egipto, ellos seguían con esas malas costumbres que aprendieron en Egipto. Ellos eran libres, no estaban bajo el látigo de Egipto, pero seguían mintiendo, siendo libres, seguían robando, siendo libres, seguían metidos en toda clase de problemas de adulterio, siendo libres. Así ¿Se es. da cuenta? Amén. Entonces,
el salir de la esclavitud a ellos no les sirvió de nada, hermano. Amén. Ellos seguían siendo los mismos pecadores, hermano, que vivían siendo esclavos. Entonces, aunque ellos iban camino a la tierra prometida, camino a la libertad, pero ellos aún iban en pecado. Así es. Libres, pero a la vez esclavos del pecado. Fue entonces cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte Sinaí, porque ahí te entregaré mis leyes. Amén. En otra forma, la forma en que mi pueblo se debe comportar. Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora, nosotros tenemos que saber que toda nación de todo el mundo tiene sus estatutos, sus decretos, sus leyes. Así es. Amén. Amén. Entonces, la palabra ley, eso significa que uno no puede traspasar lo que dice ahí la Constitución. Uno está obligado cuando uno nace en un país a obedecer la Constitución de aquel lugar, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, esa ley que Dios les entregó al pueblo de Israel a través de las manos de su profeta llamado Moisés, esa ley les fue dada para que ellos vivieran diferente al resto de los pueblos. Amén. Entonces ellos eran una nación especial, dice la Biblia. Ellos venían bajo una promesa, un pacto entre Dios y Abraham. Amén. Así es. Amén. Entonces cuando ellos llegaron ahí, sabemos nosotros la historia que ahí estaba lleno de cananeos, lleno de gente idólatra, lleno de gente malvada, hermano. Ellos eran violadores, eran asesinos, ellos eran gente que ultrajaba, hermano. Ellos eran perversos, realmente ellos eran perversos. Y entonces el pueblo de Israel tenía que ir, hermano, conquistar esa tierra, alejar a todos esos pueblos o eliminarlos, hermano. Y entonces Dios, a través de su constitución, a través de su ley, entonces ellos iban a vivir, hermano. Ese era el objetivo de esta ley, ¿se da cuenta? Amén. Entonces cuando ellos recibieron la ley, esa ley era la voz misma de Dios, eran los deseos de Dios para su pueblo, la voluntad misma de Dios para ellos, ¿se da cuenta? Pero ¿qué pasó? Ellos cuando recibieron esa ley, ellos dijeron, nosotros viviremos esta ley, nosotros hacemos un pacto con Dios. Era Dios haciendo un pacto con ellos y ellos haciendo un pacto con Dios, ¿se da cuenta? Amén. Pero ellos no pudieron cumplir esa ley. Para ellos, hermanos, les fue imposible cumplir la ley. El libro de Hebreos, Pablo dice lo siguiente, Hebreos capítulo 10, versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Amén. Amén. Entonces, esa ley era un pacto que ellos tenían con Dios. Entonces, ellos tenían que guardar la ley. Y entonces Dios les dijo, si ustedes guardan mi ley, yo seré para ustedes por padre, dice Dios. Así es. Esta ley les ayudaría para que ellos pudieran vivir en santidad, ¿se da cuenta? Amén. Un pueblo apartado, un pueblo victorioso, hermano. Lo único que ellos tenían que hacer era vivir su palabra nada más. Así es, Amén. Señor, amén. Pero había un problema grave, hermano. Porque cuando se trata de ley, la ley es una ordenanza, hermano. Amén. Mire lo que dice Santiago, capítulo 2. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, mire, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Así es, amén. 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 Entonces, pensemos un poquito. La persona, el hombre o la mujer, podría guardar absolutamente toda la ley. Todo. Absolutamente cada paso, pero si fallaba en un solo punto, él era culpable de muerte. Así es, amén. Así es la ley, hermano.
Hoy en día nosotros podemos guardar absolutamente todo. Por ejemplo, una persona en un vehículo puede ir, estacionar donde corresponde, puede respetar el signo par, el signo ceda al paso, puede respetar absolutamente todo. Pero de pronto, hermano, le suena el celular, él lo levanta y ya es culpable de toda la ley. Inmediatamente lo multan. ¿Se da cuenta? Amén. Fue solamente un segundo y ya fue esclavo de esa ley. Entonces, conociendo Dios la debilidad del hombre y de la mujer, sabiendo Dios que era imposible cumplir la ley sin fallar en un solo punto, fue entonces que Dios prometió un cambio, hermanos. Ahí en el Antiguo Testamento Dios prometió un cambio dispensacional de la ley a la gracia. Amén, gloria Amén. a Dios. Entonces, si vamos a Jeremías, capítulo 31, Jeremías capítulo 31, entonces Dios hace una promesa ahí, hermano. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Mire, un nuevo pacto. Amén, con la Dios. casa de Israel y con la casa de Judá. Así es, Señor, amén. Mire lo que dice ahora. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Así Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora mire lo que viene. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. O sea, está hablando del futuro, ¿se da cuenta? Amén. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la promesa de Dios, recuerde, la ley estaba escrita ¿dónde? En dos tablas de piedra, ¿se da cuenta? Amén. Pero ahora aquí Dios dice que su ley ya no estará escrita en piedra, aunque eso era bueno, pero no santificaba al hombre, ni tampoco a la mujer. Entonces su promesa fue que su palabra estaría en nuestras mentes y escrita en nuestros corazones. Amén, Gloria a Dios para siempre. Amén. Eso nos indica que nadie nos podrá quitar, hermano, la palabra de Dios de Gloria a nuestras Dios. vidas. Amén. Sí, Nadie Señor. podrá Amén. apartarnos del amor de Cristo, Amén. porque su palabra estaría en nosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Hay Amén. una diferencia, Gloria a Dios. hermano. Ellos tenían que ir al templo, hermano, para que ahí le leyeran la ley y después ellos se iban a sus casas. Pero ahora no, ahora es diferente. Ahora cada uno de nosotros cargamos, hermano, la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios Gloria por a ello, Dios. hermano. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 35. Esa es una cita famosa, hermano. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Sí, Señor. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Porque nada, hermano, nos hará negar la palabra de Dios. Amén, Ni la Señor. angustia, ni los problemas, ni las enfermedades, ni desprecio, ni necesidades. Nada nos podrá apartar Amén. de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Gracias, Padre. siempre. Amén. Sí, Señor. Entonces nos damos cuenta, hermano, que es diferente el pacto, hermano, que tenía Dios a través de la ley, a través de Abraham, a la ley que se ha prometido. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Y es que Dios prometió quitar dentro de nosotros el corazón rebelde. Aleluya. Dios prometió quitar de nosotros ese corazón que no se quiere arrepentir, hermano. Sí, Señor, Ese amén. corazón sin amor a la palabra. Dios dijo, yo ese corazón lo voy a quitar. Sí, Señor, Busque amén. Ezequiel 36. Y también Él nos prometió
que cambiaría nuestro espíritu rebelde. Amén. Ese espíritu que no se quiere someter a la palabra. Amén. Y luego pondría un espíritu nuevo que haría contacto con el Espíritu Santo dentro de nosotros para dirigir nuestras vidas. Amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, perdón. Ezequiel 36, versículo 26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Mire, hermano, Amén. y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, Amén. mire como Dios, hermano, mire, si Dios no hubiese prometido que cambiaría nuestro corazón inclinado al mal, si Dios no hubiese prometido que cambiaría nuestro espíritu rebelde, ese espíritu indomable que jamás quiso someterse a la palabra, estaríamos perdidos. Es verdad, Padre. Esa es la realidad, hermano. Señor. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Él vino y cambió nuestro corazón de piedra, Gracias, Padre. ese corazón perverso que teníamos nosotros, Gracias, y Señor. puso un nuevo corazón, hermano. Amén. También puso un nuevo espíritu que hiciera contacto con el Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera Dios nos dice, haré, dice, que andéis en mis estatutos y Amén. guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén, Si usted se da Señor. cuenta, hermano, solo la gracia de Dios nos sostiene delante de su Amén, presencia. Señor, amén. Dios siempre ha tenido el control de nuestras vidas. Así es, Entonces, Señor, ¿qué amén. fue lo que ocurrió? Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ahí estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, todo el Sanedrín. Ellos enseñaban la ley de Moisés al pueblo. Así es, Señor, amén. Amén. Pero aunque ellos eran maestros, aunque ellos enseñaban, ni siquiera ellos podían cumplir la palabra de Dios. Ni siquiera ellos podían cumplir la ley. ¿Se da cuenta? Mateo 23, versículo 1 dice, Mateo capítulo 23, versículo 1. Amén. Mateo 23, 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, Así es. porque dicen y no hacen. Entonces, cuando llegó Jesucristo a escena, se encontró con esto, hermanos. Así es, Ni Señor. sus líderes, ni sus predicadores, ni sus pastores o ministros, ninguno de ellos podía guardar lo que ellos mismos enseñaban. Amén. Nuestro Señor Jesucristo los llamó hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados. Entonces, nuestro Señor empieza a anunciar algo que nadie había anunciado, el evangelio del reino. Amén, Eso Señor. nunca antes lo habían ellos escuchado. Esto para ellos era algo diferente. Es más, mire lo que dice Lucas capítulo 16. Amén, Señor. Lucas capítulo 16, versículo 16. Aquí, hermano, nuestro Señor Jesucristo dice algo tremendo, hermano, tremendo. Lucas 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas, mire, eran hasta Juan. ¿Se da cuenta? Así es. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, después de Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Mire, si usted se da cuenta, nuestro Señor anuncia el cambio de dispensación. Juan era el traslape, hermano, y dice claramente, la ley y los profetas eran hasta Juan. Él está diciendo, desde ahí ya no continúa la ley.
lo que están predicando el Sanedrín, lo que está predicando el sumo sacerdote, lo que están predicando, hermano, aquellos ministros, eso ya no puede seguir. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Desde entonces dice el reino de Dios. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en referencia a la ley y la gracia. Porque a medida que vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que nuestro Señor dijo, la ley llega hasta Juan. Así es, amén. Eso significa que la ley se calma ahí pues. Amén. Pero mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque esto hay que entenderlo. Amén. En referencia a la ley y la gracia. Esto es importante, hermano. Así es. En el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Amén. Ahí nuestro Señor Jesucristo se refiere a la ley y a la gracia. Sí, amén. Dice... Marcos capítulo 2, versículo 21. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Así es. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? El trapo viejo es la ley. Y el paño nuevo es la gracia. Así es, y Señor. dice, usted con la gracia, usted no puede solucionar la rotura que tiene. No sirve, porque ese mismo paño nuevo haría más tira lo anterior, el paño viejo. Mire, sigamos leyendo el versículo 22, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sabe lo que son los odres? Los odres son un recipiente de cuero de animal. Amén. Amén. Entonces dice, nadie echa vino nuevo en odres o un recipiente de cuero de animal viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Así es. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar. Ahora, si usted se da cuenta, lo que nuestro Señor Jesucristo está tipificando, está mostrando que el Espíritu Santo, la revelación de la palabra de aquel momento, no sirve en odres viejos, no sirve bajo la ley. La gracia no sirve bajo la ley. Así es, Señor. Amén. ¿Se está dando cuenta? Él lo que dice, la ley, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos, ¿cierto? Dice, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Así es, amén. 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 Gloria a Dios para siempre. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo no vino a arreglar la ley. Así es, Señor. No, hermano, la ley, lo que está diciendo nuestro Señor es un odre viejo que no puede aceptar la palabra llena de gracia. Porque la ley es condenatoria. ¿Se da cuenta? Así es, Jesucristo viene a cambiar la ley que condena a cambiar la ley que condena y entonces la cambia por la gracia redentora. Amén. Entonces el traje viejo no puede ser parchado por un paño lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Sí, ese traje viejo es cambiado por un traje nuevo, resistente a la gracia. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, el vino, la revelación de la palabra, no puede tampoco ser echado en odres viejos. No sirve, hermano, el vino nuevo en odres viejos. Ese odre viejo se rompería, dice. No podría resistirlo. Entonces, ese odre viejo, dice él, es cambiado por uno nuevo. Amén. Que resista la palabra llena de gracia, Amén. llena de revelación, llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendió ese pasaje, hermano? Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántas veces lo leímos eso y no comprendíamos? Así es. ¿Se da Señor. cuenta? Amén. Entonces,
nuestro Señor empieza a decir, mire lo que empieza a decir, que la profecía de Jeremías y la profecía de Ezequiel ya pronto llegaría a cumplimiento. Así es. Busque San Juan capítulo 16. Busque Juan capítulo 16. Porque aquí nuestro Señor se va a referir a las profecías que dijo Jeremías y Ezequiel. Amén. Juan 16, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es, Señor. Bueno, si amén. usted se da cuenta, nuestro Señor se encargó de decirnos que habría un poder, que vendría un poder, una fuerza sobrenatural que nos guiaría a seguir su palabra. Amén. Gloria ¿Se a da Dios. cuenta? Amén. En la antigüedad eso no ocurría. Ahí estaba la ley y si la persona no cumplía, la persona perecía en sus pecados. Pero ahora es prometida una fuerza sobrenatural Amén. que nos guiaría a seguir su palabra. Esa fuerza fue llamada el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, dice nuestro Señor Jesucristo, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, nos está diciendo que el Espíritu Santo nos guiaría para saber lo que vendría en el futuro. Así ¿Se da es. cuenta? Amén. Es Dios mismo guiándonos. ¿Para qué? Para alcanzar nuestra propia salvación. Amén. ¿Cómo no estar agradecidos de Dios, hermano? Amén, amén. Sí, Padre. Gloria a Dios. Sí, mi Nuestro Cristo. Señor, entonces, nuestro Señor Jesucristo, entonces se encarga de decir cómo ser parte del reino de Dios. Amén. Entonces, aquí, con esta cita, busque el libro de Marcos capítulo 12. Aquí veremos a Jesús en una conversación con un maestro, hermano, con un maestro de la ley, con un escriba. Este escriba, él era un erudito de la palabra. Amén. Fíjese que yo leí quiénes eran los escribas, y los escribas eran hombres preparados en la ley. Amén. Ellos conocían la ley al revés y al derecho. Amén. Entonces, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28, mire lo que dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ¿se da cuenta? Disputando sobre la ley, sobre la gracia, y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Se da cuenta? Amén. Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Pero de qué está hablando nuestro Señor? Así es, Señor. Oiga, si son 10 mandamientos. Amén. Pero ahora nuestro Señor, esos 10 mandamientos los está simplificando en 2 solamente. Amén. Y Él empieza esta respuesta sabia de nuestro Señor, hermanos. Es captada por este hombre, porque ahora mire lo que le dice el escriba, el versículo 32. Mire, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, con M mayúscula, Amén. verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Mira, ponga atención, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Gloria a Dios.
¿Se dio cuenta de la respuesta de este hombre? Sí, amén. Mire, ese hombre sabía la respuesta, hermano. Amén. Él era un erudito en las escrituras. No sacamos nada, decía él, con ir a la iglesia, con ofrecer holocaustos y sacrificios, con ofrecer... No, si no hay amor a Dios, Así si es. no hay amor al prójimo, no se saca nada. Amén. Ese escriba no tenía claro. Así es, amén. Pero ahora mire la respuesta de nuestro Señor a ese escriba. Jesús, el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, mire, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ahora, si usted se da cuenta, ese hombre, ese escriba, nuestro Señor le dice, oye, tú no estás lejos del reino de Dios. Oh, gloria a Dios. ¡Qué tremendo, Amén, hermano! sí, Señor. Entonces, mire, con guardar esos dos mandamientos, ese hombre estaba cerca del reino de Dios. Así es, amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo empezó, ¿qué cosa? A enseñar del reino de los cielos, Amén. en clara oposición al Sanedrín. Ellos se oponían a todas sus enseñanzas. Ellos decían, a Abraham tenemos por padre, a Moisés tenemos por profeta. Oiga, y déjeme decirle algo, Abraham, tremenda personaje, pues, hermano. Sí, amén. Moisés, tremendo personajes. ¿Y quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Entonces, Jesús, él no se cansa de repetir, yo soy el único autorizado a enseñar ahora. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo se atreve a decir eso? Busque Mateo capítulo 23. Jesús no se cansó de decir, yo soy la luz del mundo, yo soy la palabra, yo soy el único maestro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor? Que Él era el Cristo, Amén. que Él era el Mesías prometido. Sí, Señor. Mateo capítulo 23, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 8. Mateo 23, versículo 8 dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Rabí es maestro. Amén. Porque uno es vuestro maestro con mayúscula. ¿Se da cuenta? Amén. El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Qué es lo que decían ellos? A Abraham tenemos por padre. Oh, amén. Y él dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, con mayúscula. Amén. El otro estaba con minúscula. Sí. Amén. El que está en los cielos. Aleluya. Mire, ni seáis llamados maestros, con minúscula. Sí, amén. Porque uno es vuestro maestro, con mayúscula. El Cristo. Amén. Gloria a Dios para Dios. siempre. Amén. Esto, hermano, nos indica que su palabra es fiel y verdadera. El Señor Jesucristo, Él es el único maestro autorizado a hablar y a exponer el camino al reino de los cielos. Amén. No hay ningún hombre en la tierra que pueda, hermano, traernos una nueva doctrina, un nuevo dogma, porque nosotros ya tenemos y conocemos al único maestro. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Ahora, busque Mateo capítulo 11. La Biblia, hermanos, y nosotros nos recordamos un poco de Jeremías. ¿Se acuerdan cuando Jeremías se puso un yugo? Sí, amén. Ese yugo representaba la ley. ¿Sabían ustedes eso? Amén. El yugo que se puso Jeremías representaba la ley. Ahora busque Mateo capítulo 11. Versículo 29.
Mateo 11, versículo 29. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Porque mi yugo es fácil. En otras palabras, mi evangelio es fácil Oh, Padre, aleluya. y ligera mi carga. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Entonces, ellos tenían por norma el hablar de Abraham. Abraham es nuestro padre. Tenían por norma ellos hablar de Moisés. Moisés, él es nuestro gran profeta. Pero eso a ellos no los estaba salvando. Así es, Señor. Amén. El decir tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, eso a ellos no les servía de nada. Así es, Señor. Amén. Es lo que está ocurriendo hoy en día. Oh, Padre. Amén. ¿Cuántos están, hermanos, diciendo nosotros estamos bajo la ley? Y el hecho de no cumplir un punto, eso los está condenando. Así es, ¿Se da Señor, cuenta? Entonces, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ponga atención a esto. Busque Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Estamos ahí mismo. Fíjese que él dice, en estos días no había para el pueblo de Israel uno mayor que Moisés y Abraham. ¿Cierto? Así es. A Abraham tenemos por padre, a Moisés tenemos por profeta. Ellos eran sus líderes. Pero ahora mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Maestro, nuestro pariente redentor, nuestro profeta, nuestro todo. Amén. Él es nuestro todo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 32. Mire lo que dice. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, cualquiera que diga, yo confieso a Jesucristo como Salvador, como Redentor, entonces eso sí sirve. Amén. Yo a Abraham tengo por padre, ya no sirve. A Moisés tengo por profeta, ya no sirve. No, aquí nuestro Señor Jesucristo dice, ahora cualquiera pues que confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando usted dice, yo tengo de Redentor a Jesucristo, usted está en lo correcto. Amén. Cuando usted dice, yo tengo de Salvador a nuestro Señor Jesucristo, Dios. usted está en lo correcto. Amén. Yo tengo un Padre y se llama Jesucristo, usted está en lo correcto. Santo de Yo tengo un Israel. profeta y se llama Jesucristo, usted está en lo correcto. Amén. Yo tengo un maestro y ese es Jesucristo, usted está en lo correcto. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios. Entonces, no cabe duda, hermano, que hoy en día hay uno mayor que Abraham. Así es, Señor. Hay uno mayor, hermano, que Moisés. Hay uno mayor que Elías. Hay uno mayor que Juan el Bautista. Que William Branham, que José Branham. Entre nosotros hay uno mayor y se llama Jesucristo. Aleluya, Padre. Nosotros confesamos a Jesucristo como Señor, nuestro Dios y Amén, Redentor. Señor, aleluya. Seguimos sus pisadas, seguimos las Sí, pisadas Señor, del amén. Maestro. Gloria Gloria a a Dios Dios, para amén, siempre. sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él prometió que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Y Amén. en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para Oh, siempre. glorioso, Padre. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, hermanos? Amén. Sí, Señor. Así como Moisés Amén. subió al monte para traer la ley escrita en piedra, ahora nuestro Señor Jesucristo sube al monte para entregarnos sus nuevas leyes del reino de los cielos. Así es, Señor. Amén. Vamos entonces a Mateo capítulo 5. Hice esta introducción para que usted entienda cuál es el papel de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Amén. Glorioso,
Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió ¿dónde? Al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora recuerde, Moisés subió al monte y ahora Jesucristo no necesita que alguien baje, que hayan truenos, hermano. No necesita que se llene de nubes y que se escriba la ley. No, 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 no. Aquí viene Dios mismo caminando, subiendo al monte. ¿Para qué? Para entregar sus leyes. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para predicarnos su nueva, ¿qué cosa? Su nueva constitución, hermano. Amén, ¿Se ha dado Señor. cuenta de lo que estaba ocurriendo en Chile hace un tiempo atrás? ¿Se ha dado cuenta? Ellos estaban diciendo, vamos a hacer una nueva constitución. ¿Se acuerda? Y aquí viene nuestro Señor Jesucristo y trae su nueva constitución, hermano. Amén. La constitución llena de gracia. Amén. 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 El evangelio de gracia predicado en el Sermón del Monte. Amén. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, guarda mis mandamientos. ¿A cuáles mandamientos se refería? ¿A los de Moisés o lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Hay un cambio dispensacional, hermanos. Amén. Vamos a verlo esto a la luz de la palabra. Entonces, este sermón del monte nos enseña a nosotros cómo vivir, cómo ser verdaderos cristianos, Amén. Así cómo es, ser Señor. verdaderos hijos e hijas de Dios. Amén. Versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El viernes ya hablamos de esto. Amén. Si usted quiere saber qué es lo que es eso, vaya y escuche el mensaje, hermano. Amén. Amén. Ahora sigamos en el versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. 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 Entonces, el día viernes, adelantándoles, vimos que una persona bienaventurada es una persona feliz, es una persona dichosa, una persona contenta. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nuestro Señor Jesucristo entonces nos traiga esto y nos diga, bienaventurado es aquella persona que llora? Amén. Oiga, hermano, es que la persona que no es espiritual, la persona nunca va a entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. ¿Por qué? Porque el llanto está siempre relacionado con la tristeza, Así es, amén. con la infelicidad, con las penas, con la desgracia, con la desdicha, etcétera, hermano. Amén. Entonces, el incrédulo se burlará, pues, hermano. El incrédulo se va a reír. El incrédulo nunca va a entender lo que quiso decir nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el incrédulo no es guiado por el Espíritu Santo. Su corazón no ha sido cambiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese incrédulo? Él es un burlador de la palabra. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no entiende. Entonces, él va a decir, ¿cómo va a ser bienaventurada una persona que llora? Así es, ¿Se Señor. da cuenta? Amén. Entonces, nosotros, los creyentes, Dios nos tiene que revelar. Amén. ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando dijo, bienaventurados los que lloran? Lo primero que hay que saber, o lo primero que hay que entender, es quiénes son los que lloran. Amén. Entonces, mire, cuando nuestro Señor, hermano, es bautizado por Juan el Bautista, cuando él después va al desierto y pasa toda la tentación que tuvo que pasar, cuando él volvió, dice la Biblia que él volvió lleno del Espíritu Santo y entonces la multitud, dice que él tocaba y ellos sanaban, tocaban las personas y ellos sanaban, se llenó, hermano, se llenó una multitud de gente, dice la Biblia, para que él los tocase. Entonces, busque el libro de Marcos, Marcos capítulo 1.
Entonces cuando usted lee Lucas, cuando usted lee Mateo, le da otras informaciones. Pero mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué cosa? Mire lo que dice, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Se da cuenta? No estaba predicando como ellos creían. Ellos creían que el Mesías vendría y haría su reino aquí en la tierra. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios es espiritual. Amén. Entonces él venía predicando el evangelio del reino, diciendo, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. ¿Qué es lo que dice ahora? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, arrepentirse, ¿sabe lo que significa arrepentirse? Llorar de dolor por lo que hemos hecho. Llorar de dolor por nuestro pasado corrupto. Llorar de dolor por todo lo que hicimos estando en el mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hermanas, hemos llorado amargamente, arrepentidos por nuestro pasado lleno de pecado? ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado delante de su presencia pidiendo misericordia? Eso es arrepentimiento. La palabra arrepentirse, ¿sabe lo que significa? La etimología de la palabra arrepentirse significa volver al camino correcto. Eso es volver a la palabra. Si antes estábamos perdidos en delitos y pecados, entonces nosotros volvemos al camino de la vida eterna. Volvemos a Jesucristo, pero cuando volvemos nos encontramos con esta palabra y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a arrepentirnos. Amén. Empezamos a llorar amargamente pidiendo misericordia a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces nuestro Señor dice, bienaventurados los que lloran. Amén. Y nosotros vimos que la palabra bienaventurado es felices. Amén. Entonces podemos decir, felices los que lloran, dichosos los que lloran, dichosa la mujer que llora, el hombre que llora, arrepentido. Amén. ¿Por qué? Porque su llanto lo lleva a ser parte del reino de Dios. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces usted llora porque sabe que su vida ha sido un rotundo fracaso delante del Señor. Amén. Usted llora porque ha sido rebelde. Entonces cuando usted llora arrepentido, entonces nuestro Señor Jesucristo dice, entonces usted es bienaventurado. Amén. ¿Por qué? Porque ese lloro nos lleva a la gloria. Ese lloro nos lleva a la vida eterna. Amén. Por eso es que el mundo nunca se arrepiente. Por eso es que ellos son desventurados. Así es, Señor. En cambio, nosotros cuando nos arrepentimos, nosotros somos bienaventurados. Amén. Gloria a Dios. Y luego de llorar, ¿qué es lo que pasa? Luego de recibir el arrepentimiento y el perdón, ¿qué pasa? Usted ríe de felicidad, hermano. Sí, ¿Por qué? Porque usted ha pasado de muerte a vida. Entonces ahora usted tiene una aseguranza. Ahora usted es feliz en Jesucristo. Ahora usted puede descansar en paz. Amén. Gloria a Dios. Sabiendo que su vida está protegida ya, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Veamos entonces, hermano Germán, demuéstrenlo por las escrituras. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Usted sabe, a nosotros nos gusta buscar en la palabra, pues hermano. Hay que confirmar lo que estamos hablando. Así es, Señor, amén. Segunda de Corintios, capítulo 7. Amén. Estamos en casa, estamos con tiempo, así que nos vamos a ir despacito. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7. Algunos con la estufita calentita, ¿cierto? Entonces tenemos tiempo para esperarnos. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Mire, dice, porque la tristeza que es según Dios, mire lo que dice, produce arrepentimiento para salvación.
Amén. ¿Se da cuenta? Ahora dice de que no hay que arrepentirse. ¿Qué significa eso que está ahí? O sea, no dice, pobrecito de mí, qué vergüenza, estoy llorando, los demás me están viendo. No, hermano, usted no se arrepiente de llorar delante de las plantas de Jesucristo. Amén. Usted no se avergüenza de hacerlo. Amén. Usted Sí, dice, Señor. hoy me arrepiento de haberme arrepentido. No, usted simplemente se derrama y Amén. llora delante de la presencia del Señor. Es verdad, ¿Por Padre. qué? Porque arrepentido pasamos de muerte a vida. Amén. Amén. Pero ¿qué más dice? Si usted se da cuenta, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es. Señor. Oiga, cuando ellos tienen a un familiar en el sepulcro o en el hospital con cáncer, cuando ellos lloran, si no se han arrepentido, van a muerte. Así es, Señor. Amén. Esa es otra clase de llanto, ¿se da cuenta? Amén. Esa es otra clase de tristeza. ¿Por qué? Porque esa tristeza no tiene arrepentimiento. Es una tristeza vacía. Es una tristeza sin salvación. Amén. En cambio, el que llora pidiendo misericordia encuentra vida eterna. Amén. Y encuentra el perdón, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria Ahora a Dios. mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de San Juan. San Juan capítulo 16. Bueno, entre comillas, el hermano Juan que está en el hospital quiere que esté todo el día con él, hablando de la palabra, hablando de Jesucristo, Amén, hablando de la Señor. misericordia, hablando, ¿por qué? Porque él está hambriado, ¿ves? Amén, Él está Señor. comiendo, él quiere cada vez más. ¿Por qué? Porque en él hay un arrepentimiento, ¿se da cuenta? Amén. Entonces ese arrepentimiento produce gozo, ¿se da Amén, cuenta? sí, Ese Señor. arrepentimiento produce paz en el alma. Amén. Señor, si he de partir, yo parto, pero contigo en tus brazos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu misericordia, porque mis lágrimas no han sido en vano, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Glorioso. Lucas capítulo 16. San Juan. Perdón, San Juan capítulo 16, sí, San Juan capítulo 16, versículo 20. Mire lo que dice nuestro Señor. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Mire, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios para siempre, hermano. Mire qué promesa. Amén. Mire qué promesa. Por causa de la palabra, el mundo se burlará de nosotros. Amén, Nos perseguirán, seremos afligidos por la causa de Cristo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, en alegría, hermanos. Amén, Señor. Gloria a Dios para Aleluya, siempre. Padre. Oh, Señor. Gloria a Dios. Esperanza de ¿Por qué Dios. se convertirá en gozo? Porque somos bienaventurados. Así es, ¿Se da Señor, cuenta? amén. Ahora ahí mismo, San Juan capítulo 16, pero ahora el versículo 33. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. O Señor. sea, cuando usted llore, hermano, Amén. se derrame delante de la presencia del Señor, usted confíe. Amén. Tenga paz, hermano. Amén, Nuestro Señor. Señor Jesucristo dice, tengáis paz. Miren lo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, tenemos un Dios victorioso. Hermano, tenemos un rey con un reino de victoria. Amén, Gloria a Señor. Dios para Amén, amén, siempre. amén. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Padre, Dios. amén. Ahora pensemos en nuestra vida, hermano. Pensemos en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos sido lastimados, hermano. A muchos nos han despreciado de diferentes formas. Mucha gente nos ha abandonado. ¿No es así? Así Nos han maltratado. El mundo paga mal, ¿no es así? Así es, amén. Usted puede hacer el bien, pero el mundo de igual manera paga mal. Así es, ¿Se da Señor. cuenta? Es verdad, Padre. Entonces, nosotros muchas veces tratamos de hacer lo mejor posible, el mejor esfuerzo, hermano. Señor, amén. Pero aunque hagamos el mejor esfuerzo
igual seremos despreciados. Es verdad, Padre. Igual seremos perseguidos, igual seremos afligidos por causa del Evangelio, Así es, por Señor. causa de la palabra. Hemos sido despreciados por nuestra familia, hermano. Nuestro núcleo familiar muchas veces se burla de nosotros. Sí, Señor. Nos angustiamos. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene y nos dice: no te preocupes, confiad, yo he vencido al mundo. Amén, Señor. Gloria a Dios Gloria para a Dios, siempre. amén, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios Amén. para siempre. Gracias, Señor. ¿Y sabe usted por qué nos desprecian? Porque nosotros no somos de este mundo. Es verdad, Padre. No amén. somos de este reino, ¿se da cuenta? Por eso nuestro Señor Jesucristo predicaba el reino de los cielos, no el reino de aquí de la tierra, porque el reino de la tierra es de Satanás. El reino de los cielos, ese es el que nos pertenece. Amén. Entonces nos desprecian porque somos ciudadanos de ese nuevo reino. Amén, Porque Señor, por eso amén. nos odian, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Ahora, vamos a leer un salmo que quizás lo hemos... Busque el Salmo 126. Ese salmo quizás todos lo hemos escuchado más de alguna vez y también más de alguna vez lo hemos leído y nos sentimos identificados, pues hermano. Oh, Padre. Salmo 126. Versículo 5. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora que conocemos la revelación de la palabra bienaventuranza, entonces lo citamos ahora de otra forma. Mire, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. ¿Quiénes? Los bienaventurados, amén, los arrepentidos, amén, los alegres y felices. Amén. Amén. El que lleva la preciosa semilla. Amén. Ahora, mire, después de cargar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, después de vivir el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice? Más volverán a venir con regocijo. Amén. ¿Se da cuenta? Volverán. Nuestra vida era triste, de llanto, pero volveremos felices, contentos, alegres, bienaventurados. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hermana, si usted ha llorado delante del Señor con arrepentimiento, con un arrepentimiento sincero, hermano, con gran dolor, entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice: tú eres bienaventurado. Amén, ¿Por qué? Señor. Porque ahora usted, hermano, hermana, está libre de culpa, Amén, feliz de Señor. ser parte del reino de los cielos. Amén. Mateo capítulo 5. Volvemos a Mateo capítulo 5. Versículo 4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué cosa? Recibirán consolación. Entonces la última parte dice: porque ellos recibirán consolación. ¿Y quién es el que consuela? ¿Quién es el que quita nuestras lágrimas? ¿Quién es el que enjuga nuestras lágrimas? La respuesta está en la Biblia. Amén, Señor. Busque Apocalipsis capítulo 21. Sí, Vamos Señor. a terminar, hermano, con esta perlita, hermano, preciosa, para que lo atesore en su corazón. Amén. Mire lo que nos dice a los verdaderos vencedores. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Mire lo que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, Amén. ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. ¡Qué tremenda promesa, Amén. hermano! Gloria a Dios. Ya no más muerte, ya no más dolor, ya no más llanto. Señor. Jesucristo nos ha hecho bienaventurados.
Jesucristo nos ha hecho felices. Amén, Él nos ha Señor. hecho dichosos. Sí, Señor. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no glorificar su nombre? Amén, Hermano, Señor. hermana, siéntase feliz de pertenecer al reino de los cielos. Amén, Dios le Señor. bendiga grandemente, Gloria a mi Dios. hermano. Amén. Dios le bendiga grandemente, mi hermana. Amén, Vamos Señor. entonces Amén, Señor. a orar al Señor. ¿A dónde, Señor? Vamos a orar al Señor.